Bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Alejandro Abrita y este es el segundo video de métrica griega que vamos a estar haciendo en nuestro canal. En este caso en particular sobre el trímetro yámbico, un metro muy importante porque es el metro de las partes recitadas de la tragedia. El trímetro yámbico es el metro estíquico más utilizado en la poesía griega después del hexámetro dactílico. Recordemos que los metros estíquicos son los metros que se utilizan uno después del otro siempre iguales, es decir, que no hay construcción estrófica. Es un tipo de verso del cual conservamos muchos ejemplos, no tantos como hexámetros, pero ciertamente muchos de todas maneras, pero la inmensa mayor parte de estos ejemplos provienen de un único corpus, que es el corpus del dramático, ¿no? Tanto la tragedia como la comedia. Tenemos ahí en pantalla el esquema del trímetro yámbico, ahora después vamos a ir estudiándolo en más detalle, pero observen que es una estructura de tres grupos, anqueps, larga, breve, larga. Cada uno de ellos es el metro yámbico. Como decía entonces, el trímetro es el metro de las partes recitadas de la tragedia, pero también conservamos bastantes ejemplos de trímetro en la yambografía, tanto arcaica como helenística. Recuerden que cuando hablamos de recitado, y por eso ponemos la palabra entre comillas, estamos hablando de una forma de pronunciación que no sería nuestro recitado de poesía, sino que es una forma menos estilizada que las formas cantadas propias de la lírica. Pero si escucháramos trímetro yámbico, nos sonaría más a música que a simple recitación poética. Lo primero que salta a la vista en el trímetro yámbico, cuando uno ve el esquema general y lo compara con el hexámetro, es la presencia de anquipitia. A diferencia del hexámetro, donde la unidad básica es el dáctilo, larga, breve, breve, que es tanto un pie como un metro en estas clasificaciones tradicionales de las unidades métricas, en el trímetro yámbico la unidad básica no es el pie yámbico, que es el breve larga, tatam, sino el metro yámbico, que, como pueden ver, incluye un anqueps inicial, es decir, una sílaba variable que puede ser realizada con una sílaba, ubicación métrica variable que puede ser realizada con una sílaba larga o una sílaba breve. De hecho, los dos primeros anquipitia del trímetro yámbico se realizan más a menudo con una sílaba larga que con breve en la mayor parte de los poetas. Hay algunas excepciones, pero incluso en las excepciones la diferencia es minúscula, estamos hablando de 51-49. En el tercer anquipitia sucede lo inverso, es decir, es más frecuente la sílaba breve como realización que la sílaba larga. Esto significa que el ritmo más habitual del trímetro yámbico no es el holoyámbico, es decir, no es tatam, 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 sino este ritmo que vemos acá, que es tam, tam, tatam, tam, tam, tatam, tatam, tatam. Y acá tenemos un ejemplo de este ritmo, el Esquilo, 7 contra Tebas 369. Peutho, Tinhemin, o Filai, Nean, Ferei. Observen que con este ritmo lo que sucede es que el carácter yámbico de la secuencia se va reforzando hacia la segunda mitad. Empezamos con una secuencia en donde hay dos grupos largos de sílabas largas, primero uno de 2, después uno de 3. Y después terminamos con la secuencia más característicamente yámbica, tatam, tatam, tatam. El segundo aspecto importante a tomar en cuenta en el análisis del trímetro yámbico es que, así como las doble breve en el hexámetro admiten contracción, las largas del trímetro yámbico admiten resolución. La resolución es la realización de un longum, es decir, de una unidad métrica larga con dos sílabas breves. Esta aceptación de la resolución tiene mucha variabilidad dentro de los diferentes estilos del trímetro yámbico. Acá yo les dejé un ejemplo. En Sófocles hay 6 resoluciones cada 100 líneas, o sea, fíjense, la incidencia es minúscula. Mientras que en Eurípides el número llega a más de 20, e incluso dentro de Eurípides las diferencias internas son muy grandes, con un número que está cerca a 6 en Medea y un número mayor a 30 en Bacantes. La comedia, de hecho, es todavía más libre en el tratamiento de resoluciones y
no es infrecuente que haya números más arriba de 50 resoluciones cada 100 líneas, 70, 80 resoluciones cada 100 líneas. En tragedia, las resoluciones más comunes se producen en el tercer longum y en menor medida en el primero y el cuarto. Ahí podemos ver las ubicaciones en el esquema. Excepto en la comedia y en las obras tardías de Eurípides, y esto es importante tomarlo en cuenta, la acumulación de más de una resolución por línea es infrecuentísima e incluso inusitada. En Esquilo, en los jambógrafos arcaicos, prácticamente no existen casos de dos resoluciones en una sola línea. Otro fenómeno que se produce en el trímetro yámbico es la sustitución, que es la realización de un breve o un anceps con dos sílabas breves. La sustitución en tragedia es muy inusual y en realidad sucede solamente en el primer pie, con alguna frecuencia, pero no muy seguido, y para incluir ciertos nombres propios que no podrían de otra forma utilizarse. Fíjense ahí el caso de Antígoné, que es justamente uno de estos nombres propios. Emoi, Menudeis, Mithos, Antígoné, Filón. Observen ahí lo que está marcado en rojo, que produce un anapesto, y por eso normalmente en los manuales de métrica ustedes van a encontrar esto mencionado como el anapesto, o el uso de pies anapésticos en el trímetro yámbico, que en realidad es simplemente el resultado superficial de este proceso de sustitución de un breve o un anceps. Mientras que en tragedia esto está muy restringido, en comedia no está restringido para nada, como suele pasar con las licencias métricas, y de hecho es muy común, y es tan común que acá les pongo, por ejemplo, los versos 2 y 3 de Nubes de Aristófanes, y como pueden ver hay tres sustituciones en estos dos versos. O Zeus Basileut, Ogre, Matom, Nicton, Joson. Aperanto, Nude, Potge, Merágenes, Etai. Observen de hecho que no solo tenemos tres sustituciones, sino que tenemos dos sustituciones en el mismo verso. Como sucede en el hexámetro, en el trímetro yámbico hay reglas que regulan la distribución de palabras. Esto es importante aclararlo, es válido para el trímetro de la jambografía y el trímetro de la tragedia, pero en el trímetro de la comedia, como en todos los otros aspectos, las reglas son mucho más volubles. Acá tenemos los tres fenómenos más importantes, las dos cesuras centrales, la pentemímera, fíjense, después del segundo anceps, y la heptemímera después del segundo breve, en las posiciones 5 y 7, de donde pentemímera, heptemímera. En las cesuras alternantes de estas dos cesuras, la pentemímera y la heptemímera, suele aparecer final de palabra al mismo tiempo. Es decir, suele haber una palabra disílaba en ese troqueo central entre las dos cesuras. Pero en estos casos, en general es bastante claro cuál de los dos finales constituye una pausa rítmica, porque hay puntuación en uno de los dos casos, la palabra disilábica es una preposición o una posposición, etc. El puente que está marcado en el esquema, fíjense que es un puente que une el anceps largo, el tercer anceps largo con el anteúltimo longum. Es el llamado puente de Porson, que es un fenómeno bastante importante en la métrica griega, que no se restringe específicamente al trímetro yámbico, aunque esto está debatido. Y es en realidad la combinación de un puente más básico en esa ubicación, es decir, hay un puente débil en el tercer anceps, y una restricción a finales de palabra en anceps largo, que también existe en general en el trímetro yámbico. Existe también un puente que no está marcado en el esquema, que es el puente que restringe el final de palabras entre dos sílabas producto de una resolución o sustitución, es lo que se llama resolución partida. Esto en general no sucede, en tragedia no sucede nunca o casi nunca, en comedia sucede también, es más común, pero tampoco sucede demasiado. Y obviamente esto es porque hay una tendencia a no partir estas dos sílabas que en realidad constituyen una única unidad métrica. Para terminar, vamos a hablar de la escansión del trímetro yámbico. La escansión del trímetro yámbico es un tema bastante importante porque es más compleja que la del hexámetro por la presencia de anquipit y resoluciones. Mientras que en el video del hexámetro recomendábamos un acostumbramiento a la recitación métrica correcta,
marcando bien la diferencia entre sílabas largas y sílabas breves, pero esto en última instancia no afecta el ritmo dactílico del trímetro, del dáctilo, del hexámetro dactílico. En el trímetro yámbico hay una diferencia mucho más marcada entre la recitación métrica correcta y la recitación tradicional, la canción tradicional, en la que para escandir el trímetro se coloca un acento en cada longum y se coloca un acento en la primera sílaba de los longa resueltos. Acá en los diferentes ejemplos tenemos subrayadas las sílabas que habría que marcar con un acento en cada uno de los casos y marcados en rojo los casos de sustitución y de resolución. Una recitación tradicional de estos versos sería apótrocem garestin oftalmon emon. Ogues, japaz, cesacia, dos, polis, matá. Toloi, pojim, nesus, tauro, polonteam. Jovir, sopa, flagon, hipopezón, despotem. Ahora, si ustedes están prestando atención, se van a dar cuenta que incluso con una recitación, con una escansión tradicional correcta, que no es fácil de lograr en los casos de múltiples resoluciones, es muy diferente lo que uno está escandiendo que lo que efectivamente es el ritmo de estos versos, no solo porque las resoluciones se tratan y las sustituciones se tratan de una manera completamente distinta a lo que sería el ritmo de estos fenómenos, sino porque además no hay diferencia entre un ankeps largo y un ankeps breve, que rítmicamente es absolutamente fundamental en el ritmo del trímetro yámbico. Entonces, si bien es adecuado en una primera aproximación al trímetro, como suele pasar en las primeras aproximaciones a los metros griegos, escandir de esta forma tradicional hasta que uno efectivamente le engancha la capacidad para identificar bien los esquemas métricos, es importante tratar de avanzar hacia una recitación métrica más adecuada, donde uno pronuncie las diferencias entre sílabas largas y sílabas breves. Entonces vamos a ver eso en estos ejemplos. Primero un caso de arquíloco que, fíjense, curiosamente invierte esta proporción normal que estábamos viendo para los Anquipitia, con los dos primeros Anquipitia realizados como breves y el primer Anquipitia realizado como largo, el último Anquipitia realizado como larga. Entonces tenemos apoprocen garestin oftalmon nemon. Fíjense ahí en este caso lo importante del oftalmonemon. El segundo caso es un caso con una resolución de 7 contratebas de esquilo. Ogues, japaces, hacia dos, polis, mata. Fíjense acá en hacia dos, cómo hacer esta escansión de esta forma y manteniendo las diferencias entre largas y breves me permite no perder el tempo. Japaces, hacia dos, polis, mata. El tercer ejemplo es de Eurípides y fíjense en Taurie, en donde lo que tenemos es un caso de sustitución. En los casos de sustitución, por supuesto, hay una ruptura del ritmo estándar del trímetro, de forma tal que una estrategia razonable es tratar de comprimir esas sílabas en sustitución lo más posible. Toloi, pojim, nesus, tauro, polonteam. Y finalmente terminamos con uno de los casos más difíciles para escandir, que es el trímetro de la comedia, en donde, como vimos, se utilizan tanto resoluciones como sustituciones de forma libre. Esto hace bastante más difícil mantener el ritmo, pero uno puede acostumbrarse un poco y eventualmente se consigue mantener esta pronunciación en estas secuencias muy largas de sílabas breves que suele tener la comedia. En este pasaje de Equites, de Aristófanes, la pronunciación sería Jovir, sopa, flagón, hipopezón, despotem. Y fíjense que ahí, de hecho, me equivoqué en el ankeps final, hice tondespoten cuando ese ankeps es largo. Vamos a hacerlo de vuelta para a ver si lo hacemos bien esta vez. Jovir, sopa, flagón, hipopezón, despotem. Ahí salió.
Fíjense, y esto es importante señalarlo, que es práctica. Es lógico que a veces uno se confunda, a veces cuando trata de encajar todos estos diferentes ritmos, comete errores. Entonces es importante practicar, no frustrarse y tratar de acostumbrar el cerebro a mantener estos sistemas de pronunciación que son muchas veces tan ajenos para nosotros. Bien, entonces este ha sido el segundo video sobre métrica griega en nuestro canal, en este caso sobre el trímetro yámbico, el metro de las partes recitadas de la tragedia ante todo. Espero que les haya servido, mi nombre es Alejandro Abrita y nos estamos viendo la próxima.